Bien, a ver, voy a continuar entonces con la década de 1980 en el Perú. Recordemos rápidamente, que la década de 1980 va a ser un decenio, 10 años, muy convulsos en la historia del Perú. ¿M? Desde 1980 a 1990 van a suceder fenómenos sociales, crisis económicas, desestabilización política, etcétera, etcétera. ¿Ya? Va a ser una década que le tocó vivir a tus padres y a tus abuelos también. Una época difícil para nacer y sin embargo los peruanos nacieron y nacieron en gran cantidad en ese tiempo. Bueno, Perú en 1980, tenemos una imagen, vemos al presidente más joven, el presidente constitucional más joven que ha tenido el Perú, Alan García Pérez, con una hojita en la mano y leyendo su discurso, ¿no? Con sus ministros al lado. Se dice que el primer gobierno de Alan García fue el peor de toda la historia republicana, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. No sabemos cómo le va a ir a este gobierno. Pero muchos dicen que el primer gobierno de Alan García fue el peor de todos los que ha tenido el Perú, imagínate. Y no es algo fácil ser el peor en el Perú, ¿eh? Pero muchos dicen que Alan García lo fue. Ustedes ahora van a juzgar si es que eso es cierto, si es que esa atribución que le otorgan a él es justa o no. Y en el lado derecho de tu pantalla puedes ver, mira, hay unos niñitos ahí, ¿no? Es el dibujito de unos niños que están haciendo una pinta en una pared. ¿Qué dice? Pueblo peruano, no votar, viva la guerra popular. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso de la guerra popular que suena tan novelesco, ¿no? Una guerra popular. ¿Qué será eso? ¿Qué significa PCP, profesor? ¿Y qué es este Buenas símbolo? noches. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Y qué es este símbolo de la hoz y el martillo? Que me parece haberlo visto en algún lugar. Bueno, pues vamos a develar el día de hoy de qué se trata eso. Mira, Perú en la década de 1980, dos gobiernos. El primero de Fernando Belaúnde Terry, que si bien es cierto, supuso un cambio, una mejoría en el aspecto económico, pero fue bastante fugaz, ¿no? Fue una mejoría y una prosperidad y una aparente estabilidad, pero que duró bien poco. Luego va a llegar otra vez la crisis económica, la inflación. Y el gobierno de Alan García, ¿ya? El gobierno de Belaúnde va del 80, 1980, hasta el año 1985. Y el gobierno de Alan García Pérez va desde el 1985 hasta el 1990, año del apocalipsis, 1990, porque la economía quedó arruinada, arruinada. La economía peruana sufrió una implosión, o sea que explotó hacia adentro, ¿no? Nos fuimos al hoyo durante el gobierno aprista, el primer gobierno aprista. Y en medio de esos dos personajes ves una banderita, ¿no? Una banderita roja, otra vez con ese símbolo extraño, ese símbolo de la hoz y el martillo. Tú sabes qué cosa es una hoz, ¿no? Una hoz es un instrumento, te lo voy a dibujar por aquí. Una hoz es un instrumento del campo que sirve para cosechar, ¿no? Por ejemplo, cosechar trigo, cosechar algunas plantitas que crecen, ¿no? Que tienen tallos altos. ¿Ya? Y el martillo representa a los obreros, ¿no? A los que trabajan, pues, en las fábricas y demás. Así que esa banderita tiene dos símbolos, pues. La hoz, mira, la hoz que está acá, esta es la hoz, y el martillo, ¿no? Que está acá. ¿Qué significará esa bandera, profe? Ya me está causando curiosidad. Te los presento, mira. Se llaman el Partido Comunista del Perú, pero nosotros los conocemos como Sendero Luminoso, una organización terrorista, ¿no? Un grupo de subversivos, guerrilleros que se levantaron, iniciaron su revolución popular con un objetivo claro, un objetivo expreso, que era acabar con el Estado peruano, derrocar al Estado peruano, acá está, mira, el objetivo de Sendero era derrocar al Estado peruano, acabar con el Estado peruano, destruirlo, para establecer qué cosa, establecer una doctrina socialista. ¿Qué quiere decir doctrina socialista, profesor? Te lo explico rápidamente. Un país que no tenga propiedad privada, un país dentro del cual las empresas, las tierras, las fábricas le pertenezcan no a los privados, no a los empresarios, sino al pueblo, a los pobres. Profe, ¿eso es posible siempre y cuando le robes la empresa al privado. Le quitas la empresa al privado y se lo das al pobre. Mm. Para lograr eso,
según el planteamiento marxista, debes levantarte en armas, debes juntar a todos los pobres, armarlos y llevar a cabo la famosa guerra popular, ¿no? De acuerdo al pensamiento de los senderistas, el pensamiento Gonzalo, así se le llama, ¿no? Por su líder, el camarada Gonzalo. Entonces, Sendero, ¿qué quería? Quería, pues, convencer a la gente, iniciar su movimiento, acabar con el Estado peruano y establecer su dictadura socialista, ¿ya? Los senderistas no eran cualquier cosa, ¿eh? Este señor de acá era, pues, profesor de filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Este señor era muy ilustrado, muy leído, muy inteligente, ¿ya? Sin embargo, pues, se dedicó a eso, ¿no? A entrenar a los muchachos, a lavarles el cerebro, ya convencerlos de que la única solución para el Perú era armarse y levantarse en contra del Estado, ¿no? Los senderistas llevaban a cabo acciones muy crueles. Por ejemplo, acá está, mira. Por ejemplo, uno, la agitación y propaganda. Eso era lo más suavecito de ellos, ¿no? O sea, trataban de convencerte, se metían a las universidades, a los colegios, a los sindicatos, a los barrios populares, para tratar de convencer a la gente de que se adhiera a ese movimiento, ¿no? De que se una a la guerra popular. Otro, el asesinato selectivo. Por ejemplo, si había una comunidad en la sierra que no estaba de acuerdo con los senderistas y no les daba el apoyo, entonces los senderistas mataban al jefe de la comunidad, por ejemplo, ¿no? O podían matar por ahí a un policía que estaba tras los pasos de ellos. Podían matar a un militar que también los tenía identificados, ¿ya? Asesinato selectivo. Mataban a aquellos enemigos de la revolución, ¿no? Y lo último, el boicot. Esto consiste en sabotear al Estado peruano, pues, por ejemplo, destruir algunos canales de televisión, destruir torres de alta tensión para generar apagones, ¿no? Causar caos o sobra, ¿ya? Así que los senderistas se dedicaban a eso. A veces te levantabas una mañana de la década del 80 y encontrabas en el poste un perro muerto que tenía un letrero que decía, así mueren los soplones, viva la guerra popular. ¿Mm? O sea, eso es agitación, ¿no? Te está causando miedo, te está intimidando. ¿Para qué? Para que te adhieras, pues, a su causa política, ¿no? Que era la guerra popular. Por eso es que se les dice terroristas, pues, porque buscaban cambiar el orden establecido apelando al terror, ¿no? Muy bien. A ver, este gobierno de Belaúnde lo vamos a pasar rapidito, porque hoy tenemos dos temas, ¿ya? Que es el gobierno de Alan García y el gobierno de Fujimori. Algo que sí te voy a comentar de este gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry fue que tuvimos cierta estabilidad en el ámbito económico, porque recuerda que Belaúnde se prestó plata, ¿sí o no? Belaúnde se prestó plata del FMI. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, la entidad más importante para el préstamo de dinero a nivel internacional. Fernando Belaúnde Terry se prestó bastante platita al FMI y con eso, ¿qué hizo? Construyó grandes obras públicas, ¿no? Contrató a varias personas en el aparato estatal, compró armamento, le mejoró el armamento, el uniforme para las Fuerzas Armadas, ¿ya? Así que Belaúnde, el gobierno de Belaúnde se puede decir que tuvo cierta estabilidad hasta que llegó la gran crisis, ¿no? La crisis de la deuda latinoamericana, que te lo explico rápidamente, consistió en que el FMI dejó de prestar plata. El FMI dijo, esos países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Perú, no tienen la capacidad de pagarme porque son países pobres, así que voy a dejar de prestarles plata. Y recuerda que el gobierno de Belaúnde basaba su economía en el préstamo, ¿no? En el préstamo de dinero, en la construcción de obras, así que por eso llegamos a la crisis, pues. Cuando Alan García sube al poder, ya la crisis en el Perú estaba, pero él la va a agravar, ¿no? Otra cosita importante del gobierno de Belaúnde va a ser el inicio, la aparición de Sendero Luminoso y las masacres que cometieron, ¿no? Los senderistas. Por ejemplo, acá está la masacre de Lucanamarca, la matanza de 69 campesinos a manos de los senderistas, ¿no? Mataron a los campesinos los senderistas en venganza, en represalia, ¿ya? Así que recuerda que el gobierno de Belaúnde va a ser importante por cierta estabilidad económica que se va a basar en los préstamos del FMI
Va a ser importante por la aparición de Sendero Luminoso y también por sus atentados, ¿no? Por sus masacres, por sus actos vandálicos. Muy bien, hasta ahí entonces. Esto es lo más importante. Esto es lo que han preguntado varias veces. Así que empezamos nuestra clase de hoy hablando del gobierno de Alan García Pérez. Recuerda, va desde el año 1985 hasta el año 1990. Como te dije hace rato, Alan García Pérez, el presidente más joven, constitucionalmente hablando del Perú. Él es el discípulo histórico del líder histórico del APRA. Recuerda que este señor de aquí, que ya no está vivo, ya murió, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundó el partido aprista. Pero Víctor Raúl Haya de la Torre nunca llegó a ser presidente. El que fue presidente fue su discípulo, el discípulo histórico, Alan García, ¿no? Cuando llegó al poder en el Perú, era jovencito, tenía 36 años de edad. Y llegó al poder cuando Haya ya había fallecido. ¿Bien? Perfecto. A ver, chicos, el APRA, rápidamente. Hoy en día el APRA es un partido político muy venido a menos. Hoy en día ya casi nadie es aprista, pero el APRA en la historia del Perú ha tenido mucha importancia. El APRA ha sido uno de los partidos más importantes de la historia del Perú, ¿ya? Junto con el Partido Civil, por ejemplo, que ya no existe, ¿no? El APRA ha sido un partido histórico importantísimo, ¿ya? Uy, ¿qué pasó por ahí? El APRA ha sido un partido histórico. Y de hecho, durante mucho tiempo, durante la década de los 30, por ejemplo, el partido aprista fue declarado ilegal y los apristas no podían postular. De hecho, a los apristas los trataban como terroristas, ¿no? Durante el gobierno de Sánchez Cerro se dio la masacre de Chanchán, el fusilamiento de cientos de apristas, ¿no? O sea que el APRA había tenido una historia bastante allí convulsa con el Perú. De modo que cuando un líder aprista llegó al poder, esto generó gran sorpresa. La gente votó por Alan García creyendo pues en ese discurso que estaba a favor del pueblo, ¿no? Que iba a luchar por los más pobres, por la clase media y por la clase baja, ¿ya? Así que Alan García Pérez llegó al poder de esa forma, siendo un rostro fresco, un rostro nuevo, juvenil, que iba a llevar ideas pues innovadoras al Perú, ¿ya? Perfecto. Durante su lectura, cuando fue elegido presidente y cuando asumió la presidencia del Perú, el 28 de julio, hizo una lectura, ¿no? De un discurso y dijo lo siguiente: yo, Alan García Pérez, voy a buscar la integración de toda Latinoamérica. O sea, todos los países latinoamericanos tenemos que unirnos para hacerle frente al imperialismo de los países ricos. Esto suena un poquito a izquierda, ¿no? Esto suena un poquito a, si se quiere hoy en día, a lo de Hugo Chávez, ¿no? Unirte para enfrentarte al país poderoso imperialista que es Estados Unidos. Así que desde su discurso inaugural del 28 de julio, ya se sospechaba que Alan García iba a tener una postura bastante inclinada hacia la izquierda. O sea, en contra de la empresa privada, en contra de lucro, en contra de la explotación y a favor de las grandes mayorías, ¿no? Algo así como el discurso de Castillo, que estaba un poco en contra de la explotación, de la empresa privada y más a favor de los pobres, ¿no? Del pueblo, como le llama él. Algo así fue con García, pues. García también tenía un discurso parecido, ¿ya? Bueno, pues asume el poder. A ver, características generales del gobierno de Alan García, que fue uno de los peores gobiernos de la historia del Perú. Su economía, mira, este concepto sí quiero que lo recuerdes siempre. La economía heterodoxa. ¿Qué quiere decir heterodoxa, profe? ¿Qué es heterodoxo? Heterodoxo es distinto, diferente, fuera de lo tradicional. La economía heterodoxa consiste en no hacer caso a lo que te dice el FMI. ¿Te acuerdas que te dije hace rato? El FMI es la principal entidad financiera que te presta plata. Alan García Pérez se peleó con el FMI. No le hizo caso. El FMI le decía que tome ciertas decisiones y Alan García se peleó con ellos. Dijo, no, yo voy a luchar por el pueblo y yo voy a hacer lo que el pueblo me pida.
El FMI entonces se molestó, pues, se molestó. Bueno, la economía de Alan García durante su gobierno, durante su quinquenio, va a ser una economía heterodoxa, con fuerte estatismo. ¿Qué quiere decir estatismo, profe? Que el Estado se va a meter en los asuntos económicos. ¿Mm? El Estado peruano, o sea, el presidente, se va a meter en los asuntos económicos. El ministro de Economía se va a meter en todos los asuntos que quieran tomar, todas las decisiones que quieran tomar las empresas privadas. Y eso es peligroso, pues, porque imagínate que tú tienes una bodeguita en tu barrio y tú vendes, ¿no? Tú vendes tu bodeguita. Pero ¿qué tal si un día llega un funcionario público y te dice, ¿sabes qué? Ya no me vendas leche, hasta aquí nomás, porque si me sigues vendiendo leche, eso es ilegal. El Estado se está metiendo en tu negocio, te está diciendo cuánto vender y te está poniendo un límite. Eso frena la economía, eso perjudica la economía. Y Alan García tuvo muchísima intervención estatal, ¿ya? No solamente controló los precios, sino también aplicó los famosos subsidios. Y esto de acá, chicos, va a ser el cáncer de la economía aprista, el subsidio, ¿ya? El subsidio va a ser, pues, el talón de Aquiles, el cáncer de el gobierno aprista. Te lo explico con un gráfico rápidamente. Ojo, esta explicación que te voy a dar no es exacta, es lo he facilitado mucho para que me puedas entender, ¿ya? Vamos a hacer una explicación aquí. Vamos a hacer un pequeño dibujo por aquí. A ver. Imagínate que este es un pan, ¿ya? No parece mucho pan, parece más naranja, pero imagínate que es un pan. Vamos a imaginarnos que esto de aquí es un pan francés. Así. A ver, imagínate en ese tiempo, yo sé que el precio no ha sido este, pero vamos a poner un ejemplo para que me entiendas. Imagínate que un pan antes costaba 10 intis. Imagínate, 10 intis. Cuando Fernando Belaúnde Terry se fue del gobierno, el pan costaba 10 intis. Pero recuerda, debido a la crisis de la deuda latinoamericana, ya estábamos entrando en una inflación, ¿sí o no? Eso quiere decir que la moneda nacional dejó de costar tanto, dejó de tener tanto valor adquisitivo. Y ahora el pan ya no costaba 10 intis. Cuando entró García, el pan empezó a costar 20 intis. O sea que se había duplicado. Alan García dijo, esto no le va a convenir a la gente. La gente me va a echar la culpa a mí de que por mi culpa ha subido el precio del pan. Así que García tuvo un plan brillante, entre comillas. Tú sabes que todos los países tienen reservas nacionales, ¿sí o no? Tú sabes que todos los países tienen una chanchita, ¿sí o no? Tienen una alcancía, tienen un dinero guardado en caso de emergencias. El Perú tenía sus ahorros, pues. El Perú tenía sus fondos. Esos fondos, ¿cómo se consiguen, profe? A través de los tributos. Cuando tú trabajas, eres mayor de edad, trabajas, a ti no te pagan completo. Te recortan cierta cantidad que corresponde a los impuestos, a los tributos. ¿Eso a dónde se va? Al Estado. El Estado va ahorrando y ahorrando y ahorrando. ¿Ya? Esos son los tributos. El Estado tiene su alcancía, tiene su chanchita, tiene su dinero. ¿Ya? Bien. Así que Alan García dijo, como el pan ha subido de precio, mira, ahora el pan me está costando 20 intis, entonces yo voy a hacer algo bien práctico, dijo García. Yo voy a agarrar parte de ese tesoro público, parte de los ahorros del Perú, y voy a pagar la mitad de lo que cuesta este pan. Así que los peruanos ya no van a pagar 20 intis por ese pan. Ahora los peruanos van a pagar solamente 10 intis. ¿Y por qué, profe? Porque los otros 10 intis los pone el Estado peruano, pero los pone con el dinero, con el ahorro de todos los peruanos. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama, mira, subsidio. Subsidio. Esos son los subsidios. El Estado paga parte del costo real de un producto con el dinero de los ahorros nacionales. O sea, cuando tú vas al mercado
y le preguntas al panadero cuánto está el pan, te va a decir 10 intis. Pero no porque en realidad cuesten 10, sino porque el Estado le está pagando la mitad del precio. Profe. Pero no está tan mal, pues, profe. Porque eso le conviene a la gente, ¿sí o no? La gente ya no va a pagar tanto. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver si es que le convino o no le convino a la gente. ¿Ya? Perfecto. Avanzamos. Esos son los subsidios entonces. García aplicó bastantes subsidios. Subsidios a la gasolina, al arroz, al azúcar, a las carnes, etcétera. Ya, subsidio a todo, a todo. Bien. A ver, ¿qué más? Otra característica del gobierno de Alan García. Mira, otra característica del gobierno de García, demagogia. ¿Qué quiere decir demagogia, profesor? Charlatanería. En un concepto vulgar, demagogia quiere decir charlatanería. O sea que hablas y hablas y hablas bonito, mucho floro, pero al final no estás prometiendo algo real, pues algo que pueda ser alcanzado, cumplido en tu gobierno. Tú sabes que García es uno de los mejores oradores que ha tenido el Perú. Te animo a que busques en YouTube el mejor discurso de la historia del Perú. Es un video de Alan García dando un discurso emotivo, ¿no? Emotivo. Una vez que regresa de su exilio, cuando Fujimori ya salió del poder. García ha sido un orador brillante, pero apeló a la demagogia. Como hablaba bonito, tenía un verbo florido, entonces hizo falsas promesas para convencer al pueblo. El pueblo estaba, pues, animado, ¿no? Casi, exaltado por Alan García, ¿no? Lo querían mucho. Muy bien. Otra característica del gobierno de García es la pésima administración económica. Pésima, pésima. Las decisiones económicas que tomó fueron para el olvido. Y lo último, intensificación del terrorismo. O sea que ya te vas dando cuenta tú por qué al gobierno de García le dicen el peor gobierno de la historia, ¿no? Pero ojo, hay distintas opiniones, ¿eh? Hay distintas opiniones. Hay quienes te van a decir que fue Velasco, que fue Leguía, pero hay quienes dicen que fue García también. Muy bien. A ver, entonces Alan García llegó al poder cuando ya la economía del Perú estaba atravesando un proceso de inflación, ¿no? Ya te dije, inflación es cuando la moneda local pierde valor adquisitivo. Entonces los productos suben de precio, suben de precio. Esa es inflación, se inflan los precios, ¿no? Muy bien. Alan García dijo, mi objetivo es aumentar el poder adquisitivo de todos los peruanos. O sea, yo lo que quiero es que los peruanos puedan comprar cosas, porque si los peruanos empiezan a comprar, por ejemplo, electrodomésticos, televisores, refrigeradoras, cocinas, entonces las empresas van a querer invertir más en el Perú porque van a tener compradores, ¿sí o no? ¿Ya? Así que García dijo, para poder aumentar el poder adquisitivo, voy a subsidiar los productos. Craso error. El subsidio es lo que te dije hace rato, ¿no? Pagar parte del precio de un producto para que la gente compre. Craso error. Eso espantó a la inversión extranjera. Claro, pues nadie va a querer trabajar en un país en el cual el Estado se mete en todo, ¿no? El Estado te está pagando parte del precio de los productos, pero de repente más adelante el Estado te va a decir qué cosa producir y qué cosa no. De repente más adelante hasta el Estado te puede quitar tu empresa. De modo que los empresarios empezaron a ir del Perú. Algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Tú sabes que los empresarios peruanos ahora, con toda esta crisis, desestabilización en el gobierno, se están yendo a Ecuador. O sea, Ecuador nos está quitando bastantes empresarios ahora. Tú sabes que los empresarios no se van solos, se llevan sus empresas. Y las empresas generan trabajo. ¿Sí? Entonces, en la época de García también, los inversionistas se fueron del Perú. A eso se le llama fuga de capitales, cuando se van los empresarios privados y se llevan sus dólares. Se van, se van. Bien, perfecto. García dijo, yo estoy con el pueblo, yo no estoy con esos ricos, que se vayan si quieren, ¿no? Yo tengo acá mis peruanos, yo a los peruanos les voy a dar facilidades para que ellos hagan sus empresas. Bueno, era bastante nacionalista, ¿no? Bien. Allá, Alan García dijo, yo voy a priorizar al pueblo en lugar de a las empresas. Así que yo voy a limitar el pago de la deuda externa. El Perú debía bastante plata.
¿Te acuerdas que Belaúnde se había prestado plata? El Perú debía, pues. E incluso antes de Belaúnde ya debía el Perú bastante dinero, desde la época de Velasco, ¿no? Incluso hasta antes, puedo decirlo, porque en historia siempre te tienes que remontar al pasado, ¿no? Bueno, entonces el Perú debía plata bastante. Y tú sabes que anualmente el Perú devolvía ese dinero que debía, ¿no? Esa deuda externa se iba desinflando anualmente. Sin embargo, Alan García dijo, a partir del 28 de julio, cuando yo asuma la presidencia, solamente vamos a pagar el 10% de las exportaciones. Nada más. O sea que si nosotros exportamos, imagínate, $1.000, solamente vamos a pagar $10 nada más. ¿Ya? O solamente vamos a pagar 100 en este caso, ¿no? El 10%. ¿Ya? Solamente el 10% de las exportaciones para pagar la deuda externa. Esto va a enojar mucho a los países que tenían la deuda con el Perú, pues. O sea, los países que debían cobrarle al Perú. De modo que esos países se van a enojar con el Estado peruano. En primer lugar, Alan García está espantando la inversión extranjera. En segundo lugar, Alan García está teniendo mucha presencia en la economía, ¿no? Se está metiendo demasiado, mucha presencia estatal en la economía. En tercer lugar, Alan García no va a pagar la deuda. Entonces, ¿sabes qué? El FMI y el Banco Mundial, el FMI y el Banco Mundial declaran al Perú como un país inelegible. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que sea inelegible. ¿A qué se refiere? O sea que ya nadie le va a prestar plata al Perú. Nadie. Porque todos ya sabían qué es lo que iba a pasar con el Perú. Si es que Alan García seguía con esas medidas, lo más probable es que el Perú se iba a sumir en la ruina. Así que nadie le iba a querer prestar plata a un país que esté en la ruina, que esté en crisis. De modo que el FMI y el Banco Mundial dicen, el Perú es un país inelegible. El Perú deja de recibir préstamos, al Perú se le cierran las puertas porque se le considera un país de riesgo crediticio. Riesgo crediticio, nadie le va a prestar plata. Como los dólares estaban yendo del país, Alan García dijo, ya, se me ocurrió otra idea genial. Para que dejen de irse los dólares del Perú, porque tú sabes que cuando se van los dólares, sube el precio del dólar. Esto tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay poco de un producto en el mercado, ese producto sube de precio. Por eso es que sube el dólar, porque los empresarios están yendo, pues se están llevando sus dólares. Claro que de repente se debe a otros factores también, ¿no? Por ejemplo, la inflación que está viviendo Estados Unidos hoy en día. Pero, perdón por ese ruido, pero mucho tiene que ver también con la inestabilidad política. Entonces, en ese tiempo también el dólar empezó a subir, chicos, de una manera increíble. Un día el dólar estaba más o menos 100 intis, al día siguiente 150, al día siguiente 200, 300. Horrible, fue horrible. Ya todos estaban, ya todos habían previsto ese escenario apocalíptico, ¿no? Bueno, Alan García dice, ¿sabes qué? Para que los dólares dejen de irse, ya sé, se me ocurrió una idea genial. Miren, acá está la estatización de la banca. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que todos los ahorros de los peruanos que tenían en dólares le pertenecían ahora al Estado peruano. De hecho, no lo dijo así, obviamente. Él dijo, se va a estatizar la banca, o sea, todo el capital bancario y financiero le va a pertenecer ahora al Estado y se va a hacer una distribución regular y racional de ello, ¿no? Pero detrás de eso estaba el deseo, pues, de impedir que los dólares salgan. Se estatizó la banca, se cerraron las casas de cambio y se prohibió la venta de dólares, o sea, ya no podías encontrar dólares en la calle. Todos los ahorros estaban en peligro, la gente no sabía qué hacer, ya no podían escapar. Bien, ahí fue, chicos, cuando Alan García estatiza la banca, allí surge el movimiento Libertad. No te olvides de esto, ¿ya? El movimiento Libertad, ¿qué es, profe? Es un movimiento político liderado por Mario Vargas Llosa, mira. Liderado por Mario Vargas Llosa. Y Luis Bedoya Reyes también. Pero Mario Vargas Llosa es el más importante, ¿no? Acá está, Mario Vargas Llosa.
¿En qué consistía el movimiento Libertad, profe? ¿Y qué importancia tuvo? El movimiento Libertad fue la respuesta de los intelectuales, de los políticos de derecha, de las personalidades más importantes de derecha que estaban en contra de la intervención estatal. Vargas Llosa defendía un modelo neoliberal, o sea, Vargas Llosa quería que la economía sea libre, que la economía sea abierta, tener un mercado abierto, ¿no? Tener un libre mercado para que puedas vender y comprar sin que el Estado se meta, sin que el Estado meta sus manos cochinas allí. Eso es lo que quería Mario Vargas Llosa. Él lideró ese movimiento, esta campaña que planteaba el establecimiento del liberalismo, ¿no? En contra del estatismo de García, ¿ya? Ese fue el movimiento planteado por Mario Vargas Llosa. Han preguntado, ¿eh? Han preguntado. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de los políticos de derecha ante la estatización de la banca de García? El movimiento Libertad, ¿no? Liderado por Mario Vargas Llosa. Muy bien. Alan García dijo, los empresarios se han ido del Perú. Ya, pues que se vayan. Yo tengo a los empresarios peruanos, que son tan honestos y que son tan pulcros. Empresarios peruanos, les tengo una buena noticia. El Estado, con los ahorritos que tiene el Perú, ¿te acuerdas de esos ahorritos del chanchito? Ya cada vez está más pequeñito el chanchito, ¿sí o no? Con el ahorro que tiene el Estado peruano, vamos a comprar dólares. ¿Qué les parece? Vamos a comprar dólares en el extranjero. Los dólares están caros, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que estaban subiendo? Pero no se preocupen ustedes, empresarios peruanos. Vamos a comprar dólares caros, pero ustedes se los vamos a vender baratitos nomás. Mm. ¿Para qué? Para que los empresarios puedan desarrollar la industria nacional. O sea, Alan García pensaba que si le vendía dólares baratos a los empresarios peruanos lo iban a invertir en desarrollar la industria. Y tú sabes que cuando desarrollan la industria, ¿qué hacen? Generan puestos de trabajo y pagan impuestos y movilizan el consumo y la economía, ¿no? Así que Alan García tuvo esa buena intención, pues. De los ahorritos del Perú, compró dólares caros y se los vendió barato a los empresarios peruanos. Adivina qué es lo que hicieron los empresarios una vez que compraron los dólares. Se fueron del Perú. Se fueron. Compraron los dólares baratitos y al día siguiente ya no los viste más. Se habían ido con toda su familia, con todas sus cosas y con todas sus empresas. A ese grupo de empresarios favorecidos se le conoce como los 12 apóstoles, porque fueron poquitos, ¿no? Poquitos beneficiados con esos dólares baratos que se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. En ese tiempo ya el dólar se había disparado, pues. Te das cuenta, una gran metida de pata del Estado peruano. Continuamos. Sin embargo, no todo fue malo, pues Alan García también creó algunas obras, ¿no? Una de ellas, la más notable, fue la creación de la Policía Nacional. Esto es importante para ti. 6 de diciembre del año 1988 se crea la institución de la Policía Nacional, integrando a 3 instituciones que antes funcionaban por separado: la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIP, ¿no? Esas 3 instituciones se agrupan y forman la Policía Nacional del Perú, ¿ya? Importante para ti, 6 de diciembre del año 88. ¿Qué más? Se crea el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, ¿no? Que tenía a cargo, ¿qué cosa? La investigación de los actos terroristas que estaban ocurriendo en todo el Perú. Se crea el Comando Rodrigo Franco. Esto también han preguntado. ¿Qué cosa es un comando paramilitar, profesor? O sea, un comando, un grupo de soldados que no pertenecían oficialmente al ejército, pero que sin embargo trabajaban allí, ¿no? Tenían ciertas misiones, a veces misiones de asesinato, de espionaje y demás, ¿ya? El comando Rodrigo Franco estuvo a cargo de Agustín Mantilla, ¿no? El ex ministro del Interior. Muy bien. Se crea el distrito de Santa Anita y el distrito de Los Olivos también. Santa Anita es un distrito que no tiene muchos años, ¿eh? Fue creado en la década de los 80. ¿Qué más? ¿Qué más, profe? Se creó el Ministerio de Defensa, también a cargo de Agustín Mantilla, la represa El Gallito Ciego, el Museo de la Nación y 2 kilómetros del tren eléctrico. 2 kilómetros del tren eléctrico. Se inició la construcción del tren en el gobierno de García, ¿no? Profe, en esta época también yo he escuchado que
Los terroristas se hicieron más violentos que nunca, exacto, intensificación del terrorismo. Los terroristas, chicos, ya habían superado todos los límites. Ahora ya no solamente había terrucos en la sierra, también en la capital, en Lima. Y no solamente había terroristas en esas zonas marginales, ¿no? Por ejemplo, en los conos. También había terroristas ya en las zonas pudientes. Imagínate. O sea, ya no sabías tú si es que estabas conviviendo con terroristas o no. Porque el Partido Comunista, Sendero Luminoso, ellos no usan uniforme. Así que tú no puedes reconocer a un terruco. No puedes reconocerlo. No sabes quién es terrorista. Pero sí sabía, el GEIN sabía que los terroristas estaban en las universidades, que muchos profesores y muchos alumnos, sobre todo de la Universidad de San Marcos, de la Universidad de la Cantuta, de la UNI, eran bastante rojos, que muy probablemente eran terrucos. ¿Dónde más estaban los terroristas? Acá, mira, acá había en las cárceles, en los penales, todos eran terroristas. Era increíble porque hay videos, ¿eh? Hay videos. Tú ibas a las cárceles en esos tiempos y ya no había delincuentes, ya no había choros, raqueteros, violadores, ya no había, ahora puros terrucos. Todos eran eh, partidarios de Sendero Luminoso, ¿no? Llegabas al penal y escuchabas el cántico de los terroristas. Ellos tienen sus himnos, ¿no? Tienen sus lemas. Entrabas al penal y las paredes estaban pintadas todo con simbología de Sendero Luminoso. Dentro de los penales marchaban. Ellos mandaban en los penales. Ellos mandaban. Los delincuentes del común le tenían miedo a los terroristas, porque ellos eran más. Imagínate. ¿Ya? A ver, se crea durante el gobierno de García también los comités de autodefensa, los famosos ronderos, ¿no? En la sierra se les dota de entrenamiento y de armas a los campesinos de las comunidades para que se defiendan de los terroristas. ¿Ya? ¿Qué más? Se ordena la ejecución extrajudicial, o sea, se ordena la matanza de los penales del Frontón, del Lurigancho y de Santa Bárbara. Un día, cuando Alan García estaba allí en una conferencia aquí en el Teatro Nacional, ¿qué pasó? Los senderistas se amotinaron, como eran varios, se amotinaron, quisieron hacer su rebelión dentro de la cárcel y se ordenó a los policías dispararles, ¿no? Disparar a matar. ¿Ya? Eso ocurrió, por ejemplo, en el penal del Frontón. Acá tenemos una imagen. ¿Ya? Los terroristas habían tomado la cárcel, se habían creado ellos mismos sus cuchillos, sus granadas caseras y se enfrentaron a la policía. Pero fue la Marina de Guerra con sus lanchas y con sus armas ahí pesadas y al final los aplastaron, ¿no? Aplastaron a todos los subversivos. Y se da también en el año 1990, cuando Alan García ya estaba a punto de irse, la fuga de Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos, el líder del MRTA, que era otro grupo terrorista, se escapa de la cárcel. O sea que ya el gobierno de García no podía más. No podía, no estaba dando resultados. Mira, Alan García dijo, ¿qué hago? Los precios de los productos han subido mucho. Ahora, mira, ahora encontramos la lentejita en 2000 intis. Cuando yo llegué al poder, la lentejita estaba a 10 intis, ahora está a 2000. ¿Qué más? Encontramos, mira, el arroz a 2000 intis. Por acá no sé qué será este producto que está a 1500 intis. Imagínate. O sea, había una inflación gigantesca, ¿no? Así que Alan García, ¿qué dice? Vamos, como falta dinero, como ahora los productos cuestan más, vamos a imprimir billetes, pues. Vamos a imprimir bastantes billetes para darle a los peruanos. A cada rato en el gobierno de García subían los sueldos. A cada rato. Hasta 2 veces al mes te subían el sueldo, ¿no? A partir de mañana el sueldo va a ser 1 millón de intis. A partir de la próxima semana va a ser 1.500.000 intis. Y todos se alegraban, ¿no? Pero el precio de los productos también subía. Así que de nada te valía ganar más porque ahora también gastabas más yendo al mercado. ¿Mm? Así como Castillo, ¿no? Supuestamente va a subir el sueldo a 1.000 soles, pero ahora cuesta más comprar productos. De modo que
en realidad no está subiendo, sino que se está equilibrando con el precio de los productos. Muy bien. ¿Esto generó qué cosa? Más hiperinflación, porque ahora abundaban los billetes. Y acuérdate, cuando hay abundancia de un producto en el mercado, ¿qué pasa con el precio? Disminuye, ¿no? A medida que más imprimía, cada vez habían más intis en el mercado, cada vez valían menos. De nada te servía. Mira, al comienzo teníamos billetes de 1000 intis. 1000 intis al comienzo, ¿ah? Después, billetes de 10.000 intis. Después, billetes de 1 millón de intis. Y llegamos a tener billetes de 5 millones de intis. Imagínate, un desastre absoluto, ¿no? Imagínate que te ganes 5 millones de soles y que eso te alcance para comer una semana nada más. Algo así era en el gobierno de García, pues. 5 millones de intis. Soy millonario, piensas, pero se te gasta en 2 días, 3 días, porque cada vez vale menos la moneda nacional. El inti se devaluó muchísimo. Tenías que ir al mercado con tu bolsa de intis. Pagabas, pero ya no pagabas billetes sueltos, sino pagabas fajos. Y a veces pagabas monedas al peso. Tenías que pagarle a la señora un cuarto de monedas o medio kilo de monedas a cambio de medio kilo de pescado. Imagínate. Muy bien. Acá está. En 1988, el alza de los precios se incrementó en 1722%. Profe, se ha equivocado. Debe ser 172. No, 1722%. O sea que aumentó. Ni siquiera se duplicó ni se triplicó. Aumentó en 1722 veces. En 1989, el alza aumentó a 2.775%. En 1990, cuando García se fue, 4.541% aumentó el precio de los productos. ¿Esto generó qué cosa? Que el Estado, como ya las madres de familia no podían comprar sus salarios, no les alcanzaban el salario del esposo, no les alcanzaba, entonces el Estado tuvo que apelar ¿a qué? A repartir comida. Cada mes llegaban los camiones del Estado a los pueblitos, ¿no? Jóvenes, repartiendo comida, canastas familiares, etc. Pero como la gente estaba tan desesperada a veces, o como la gente también es un poco oportunista, saqueaban los camiones y se llevaban el arroz, se llevaban el azúcar, los fideos. Otro, el campesinado, o sea, los campesinos, como ahora estaban ganando muy poco, decidieron dejar de sembrar alimentos. Dijeron, no vamos a sembrar nada más, porque el Estado no nos está pagando. Se había acabado, ¿qué cosa? Se había acabado, chicos, se había acabado el ahorro. ¿Te acuerdas? El chanchito de los peruanos. Se había acabado. García había dilapidado todo. Todo lo había gastado en subsidios, todo lo había gastado en el dólar MUC y demás, ¿ya? Así que eso generó, ¿qué cosa? Una profunda crisis económica. ¿Ven? Eso fue el gobierno de Alan García. Acá está el balance final. El número de familias pobres se triplicó. Cuando García entró al poder, había 16% de familias pobres. Cuando se fue, había 45% de familias pobres. 1 de cada 2 niños tenía desnutrición crónica. 7 de cada 10 peruanos estaban subempleados. O sea que no estaban contratados, sino que ellos trabajaban por su cuenta, ¿no? En cachuelitos y demás. 1 millón de puestos de trabajo se perdieron durante el gobierno de García. La producción agrícola cayó en 13%. El Estado peruano empezó a importar alimentos, o sea, empezó a comprar comida del extranjero, porque ya no se producía aquí en el Perú. La deuda externa creció de 13.000 millones a 20.000 millones. Desaparecieron todas esas reservas, ¿te acuerdas? El chanchito del Perú desapareció, se esfumó. Y teníamos una inflación de 2 millones%. Eso fue, chicos, el gobierno de Alan García Pérez. El primer gobierno de Alan García Pérez. ¿De acuerdo? A ver, no sé por qué se me han ido dos. No sé si se aburrieron, se quedaron dormidos o se les fue el internet. A ver, díganme muchachos, hasta allí, ¿está todo claro o hay alguna duda?
Todo claro, profe. Todo Ya, ¿qué me claro. dicen los demás? Los demás, ¿qué me dicen? Claro, profe, me dice Pérez. Profe. Ya, Anthony también me dice que está todo claro. ¿Qué me dicen los demás? ¿Está todo claro o está todo oscuro? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, se Todo entendió. claro, profe. Ya, perfecto, muy bien. Escuché a una señorita y a un joven también. Todo claro, me dicen. Entonces, vamos a cerrar la clase de hoy con el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Mm? Hay mucha polémica con esto. Hay mucha polémica con este gobierno de aquí, chicos. Así que allá vamos. Uy. A ver, el Fujimorismo. ¿Qué cosa es el Fujimorismo? Son los 10 años de gobierno de este señor de acá, este señor que tú ves acá, con rasgos asiáticos, ¿no? El gobierno de Alberto Fujimori desde el año 1990 hasta el año 2000. 10 añitos. Alberto Fujimori, ¿cuántos gobiernos tuvo? Tuvo dos, profe. Mentira, tuvo tres, ¿no? El primer gobierno, que va desde el año 1990 hasta el año 1995. El segundo gobierno, que va del 95 al 2000. Y el tercer gobierno, que va del 2000 al 2000. Porque duró poquitos meses nada más, ¿ya? Alberto Fujimori fue reelegido en dos ocasiones, pero su tercer gobierno no duró nada. A ver, acá está. Acá te dejo un resumen. Uy, se me siguen yendo. ¿Por qué se me están yendo? Tengo 9 nada más ahora. El primer gobierno de Alberto Fujimori tiene 4 puntos importantes, mira. La mejora de la economía peruana, el cambio del sistema económico, el golpe de Estado que se hizo él mismo, ¿no? El cambio de la constitución. Y podemos agregarle por ahí la derrota de los grupos terroristas, ¿no? El segundo gobierno se caracteriza o se destaca por el conflicto que tuvimos con Ecuador, por la corrupción que aumentó muchísimo en el segundo gobierno, por las protestas sociales, y el tercer gobierno, que fue bastante efímero, que fue muy breve, se caracteriza por el escándalo de los Vladivideos, ¿no? Así que eso fue el ascenso y el descenso de Fujimori. Vamos allá, vamos a verlo con calma. ¿Cómo llegó Fujimori al gobierno, profesor? Él llegó democráticamente, al comienzo, ¿no? Al comienzo llegó democráticamente. Mira, elecciones del año 1990. Tenemos a Alberto Fujimori con el partido Cambio 90. Acá está, acá está. Alberto Fujimori con el partido Cambio 90. Este era su logo. Y Mario Vargas Llosa, el escritor ganador del Premio Nobel 2010. Mario Vargas Llosa con el partido político Fredemo. Fredemo quiere decir Frente Democrático y estaba integrado por tres partidos. Uno, el Movimiento Libertad, ¿te acuerdas? El grupo que surgió cuando García estatizó la banca, ¿sí o no? Otro, el Partido Acción Popular, que era el partido del presidente Belaúnde, y el Partido Popular Cristiano. O sea que tres partidos políticos se habían juntado para las elecciones del año 1990 y habían elegido a Mario Vargas Llosa como el candidato del Fredemo. Mira, aquí estaba el símbolo del Fredemo, que eran las escaleritas, ¿no? Perfecto. Profe, pero si Mario Vargas Llosa era un escritor muy famoso y esos partidos políticos que estaban apoyando a Mario Vargas Llosa también eran muy famosos, ¿por qué la gente votó por Fujimori, que era un desconocido? Porque Fujimori era un outsider, mira, un outsider. ¿Qué quiere decir un outsider? Un candidato político que no cuenta con experiencia. Era una persona nueva en política. Fujimori no tenía un pasado en la política peruana, a diferencia de el Partido Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, ni qué decir del APRA, ni qué decir de la izquierda. Mario Vargas Llosa representaba a los partidos tradicionales. En cambio, Fujimori representaba algo nuevo, una propuesta nunca antes vista,
Un señor por ahí que montaba un tractor, que tenía rasgos orientales. Vamos a ver, pues, qué pasa si votamos por ese señor. Parece buena gente. En cambio, Mario Vargas Llosa, ese es el candidato de los ricos. Y de hecho, los ricos apoyaban a Vargas Llosa. Salía en todos los noticieros, salía Vargas Llosa, en la radio lo invitaban, lo veías en los periódicos, en las revistas, todo el mundo quería que gane Mario Vargas Llosa. Pero de la nada, este chinito de acá fue subiendo y subiendo en las encuestas. Algo parecido a lo que ocurrió con Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo también, en la última semana, subió como el espuma. Fujimori entonces también fue subiendo de a poquitos, ¿ya? Porque era un outsider. Él era alguien nuevo en la política. En cambio, Mario Vargas Llosa representaba a los partidos tradicionales y estábamos atravesando una crisis de los partidos tradicionales. Por eso es que la gente votó por Alberto Fujimori. Bien, perfecto. Ninguno de los dos alcanzó el 50%. Tú sabes que 50% más uno para que sea presidente sin ir a segunda vuelta. Pero ninguno de los dos alcanzó ese puntaje. Así que ambos se fueron a la segunda vuelta. Y ahí se dio el famoso debate entre Fujimori y Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa dijo: estamos atravesando una crisis económica horrible en el Perú. Así que para salir de esto, para salir de la crisis económica, yo propongo aplicar, ¿qué cosa? Mira, 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 el shock. El shock. ¿Qué cosa es el shock, profesor? El shock quiere decir acabar con los subsidios. ¿Te acuerdas lo que hacía Alan García, no? Te pagaba parte del precio de un producto. Ya pues Vargas Llosa dijo: el Estado tiene que dejar de pagar parte del producto para que el producto vuelva a adquirir su precio real. De esa manera, la economía va a mejorar y el Estado va a dejar de gastar plata. Pero, ¿cuál es la desventaja del shock económico? Que una vez que lo apliques, los productos van a subir de precio de manera violenta. ¿Te acuerdas el ejemplo que te puse hace rato? Que el Estado peruano pagaba la mitad del precio del pan. Mario Vargas Llosa proponía el shock, acabar de golpe con los subsidios, o sea que el precio del pan se iba a duplicar de la noche a la mañana. La gente se asustó, dijo: no, 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 el shock nos va a golpear muy feo, el shock nos va a hacer daño. Y Fujimori en el debate dijo: yo prometo no aplicar el shock. El shock, no, 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 el shock no va aquí en mi proyecto, en mi plan de gobierno. Como la gente se asustó de esa propuesta, empezaron a votar cada vez más por Fujimori. Y de esa manera Fujimori ganó las elecciones. Y adivina qué es lo primero que hizo Fujimori cuando llegó al gobierno. Aplicó el shock, pues, el famoso Fujishock. Así empieza, chicos, el gobierno de Alberto Fujimori. Primer gobierno del año 1990 al año 1995. El objetivo en materia económica de Fujimori era reducir la inflación que había generado García y maximizar la producción. Para ello, aplicó ¿qué cosa? El shock económico. Acabó con los subsidios y mira, de un día para otro, los precios de los productos incrementaron de forma violenta. Violenta. Aquí vemos al ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, que lanza su famoso discurso, ¿no? A partir de mañana, los fideos que costaban, qué sé yo, 70.000 intis, van a costar 140.000 intis. El arroz que costaba 200.000 intis va a costar 300.000 intis. El azúcar que antes costaba 250.000 intis va a costar 300.000 intis. Y al final dijo, ¿no? Que Dios nos ayude. Ese fue el mensaje famoso de Juan Carlos Hurtado Miller, ¿no? Así que sí, chicos, Fujimori aplicó el shock y la gente sufrió muchísimo, muchísimo. De donde sea tuvo que sacarse dinero la gente para pagar esos productos que habían subido de precio, ¿no? Pero de esa manera, la economía se estabilizó. Y tú te preguntarás por qué. Fácil, porque como ahora la gente ya no tiene dinero para comprar los productos, ¿qué pasa? Ahora los que venden esos productos tienen que producir cada vez menos.
porque la gente ya no les está comprando, ya no puede comprarle los productos. Y cuando se reduce la cantidad, el precio también tiene que reducirse. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay menos demanda, el precio del producto cae. Por eso, el shock fue violento, pero fue necesario. Si no aplicaban el shock económico, la economía peruana iba a seguir destruida. ¿Ya? Muy bien. Así que Fujimori aplicó el shock económico. Otra cosa que hizo Fujimori fue privatizar las empresas privadas. Tú sabes que desde Velasco nosotros teníamos bastantes empresas privadas. Teníamos Sider Perú, Miner Perú, Petro Perú, Aero Perú, etcétera, ¿no? Electroperú, etcétera. Teníamos varias empresas públicas. Pero ¿cuál era la gran desventaja de la empresa pública peruana? Uno, que no hacía muy buen trabajo. Era algo así como de salud, ¿no? Tú sabes que salud no te da un servicio muy bueno, que digamos. Y otro, las empresas privadas, las empresas estatales, perdón, tenían mucha deuda. Casi todas las empresas peruanas están quebradas. Así que Fujimori vendió esas empresas. Aeroperú, por ejemplo, que teníamos un par de aviones aquí, que estaban todos hipotecados, ¿no? Todos llenos de deudas. Fujimori vendió a Chile. Y muchos critican a Fujimori que lo vendió muy barato. Sí, lo vendió barato porque tenía deudas, pues. O sea, imagínate que tú vendas tu empresa y que tenga un costo, pero a ese costo le tienes que reducir toda la deuda que tiene. Y lo que te queda es el precio al que tú lo vas a vender. Por eso es que muchos dicen que remató las empresas nacionales. No, no es que lo remató porque él haya querido, sino porque las empresas nacionales tenían deudas. Estaban en la quiebra las empresas peruanas. Así que Fujimori empezó a vender como loco, ¿ya? Todas las empresas estatales las empezó a vender. Petroperú se salvó. Sedapal se salvó. Bueno, más o menos, ¿no? Y empezó a vender todas las demás, ¿ya? Perfecto. Avanzamos. ¿Qué más? Fujimori fue a las universidades. ¿Te acuerdas que te dije que el GEIN había identificado que en las universidades nacionales del Perú había mucha actividad subversiva, ¿no? Ya, pues Fujimori fue en persona. Los profesores, los estudiantes hicieron huelga, no querían que Fujimori vaya. Y Fujimori, todo provocativo, fue con su balde de pintura blanca y empezó a limpiar todas las paredes de la Universidad de San Marcos, de la Cantuta, que estaban llenas de pintas subversivas, ¿no? Fujimori les declara la guerra. Durante el gobierno de Fujimori surge el famoso Grupo Colina, que es otro grupo paramilitar, ¿no? Algo así como el Comando Rodrigo Franco, el Grupo Colina. Ellos mataron a varios senderistas, pero también mataron a gente inocente. Por ejemplo, en la matanza de Barrios Altos, ¿no? Había una pollada, el grupo Colina fue y mató a todos los que encontró. Entre ellos había gente inocente, ¿ya? Otro, la desaparición y tortura de estudiantes de la Universidad de La Cantuta. Había varios terrucos en La Cantuta, pero no todos los que desaparecieron y fueron torturados eran terroristas, pues. Así que estos son los crímenes por los cuales Fujimori hoy en día está pagando condena, por haber desaparecido y torturado a los estudiantes de la Cantuta. Profe, pero estábamos en guerra contra Sendero, pues. Otra cosa no se podía hacer. Bueno, eso díselo a los jueces. Hoy en día Fujimori está pagando condena por eso, ¿no? Por matanza de Barrios Altos y matanza de la Cantuta. ¿Qué más? Durante el primer gobierno de Fujimori, mira, se captura a Abimael Guzmán Reynoso, el líder, el presidente Gonzalo del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Se lo captura ya. La operación se llamó Operación Victoria. El día 12 de septiembre de 1992, en una residencia de Surquillo, de la señorita Maritza Garrido Leca. Allí cayó el cachetón, así le decían, ¿no? El operativo fue ejecutado por el grupo, por el GEIN y por la Dirección Nacional contra el Terrorismo, la DIRCOTE, ¿ya? Comandados todos por el general Quetín Vidal, de la Policía Nacional. ¿Bien? Abimael Guzmán fue presentado ante las cámaras con su traje a rayas, ¿no? Así es como Fujimori se hacía promoción, pues. Yo capturé a Sendero Luminoso. Cayó Abimael Guzmán, cayó Eleni Parraguirre,
cayó Osman Morote y otros cabecillas, ¿no? Acá está la bailarina, mira, Maritza Garrido-Leca, ¿ya? Cayó entonces, Sendero Luminoso fue derrotado. Bueno, más o menos, ¿no? Porque muchos han continuado todavía fuera. Pero la guerra popular que inició Sendero, los atentados, las masacres, etcétera, eso sí se frenó en el año 92 cuando cayó Guzmán. Lo demás, lo que ha seguido ya ha sido trabajo ideológico, pero ya no guerra popular. ¿Bien? Mira, Fujimori quería hacer varios cambios, pero no le dejaba. El Congreso, tú sabes que el Congreso sirve como un contrapeso para el presidente, siempre, siempre ha sido así. El Congreso es uno de los poderes del Estado, junto al poder judicial, ¿no? Tú sabes que los tres poderes del Estado son poder ejecutivo, compuesto por el presidente y los ministros, poder legislativo y poder judicial. Te lo voy a dibujar acá rápidamente para que no me gane el tiempo. Mira. Acá está. Tú sabes que el Estado se compone de poder. Por acá está ejecutivo. Te lo voy a ubicar acá al medio. El poder ejecutivo, ahí está. ¿Qué más? El poder legislativo por acá. Legislativo. Y por acá te pongo al poder judicial. ¿Sí o no? El poder judicial. Acá está. El Estado tiene entonces tres aristas, ¿no? El Estado tiene poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Profe, ¿quién está dentro del poder ejecutivo? El presidente y los ministros. ¿Quién está dentro del poder legislativo? El Congreso. Y dentro del poder judicial, los jueces y fiscales. ¿El poder ejecutivo de qué se encarga? De administrar la nación y de hacer que se cumplan las leyes. El poder legislativo se encarga de crear las leyes, de aprobar las reformas, las leyes. El poder judicial, de impartir justicia, ¿no? De impartir justicia, de poner en ejecución las leyes, ¿ya? Así que el Estado tiene esas tres ramas, esos tres poderes. ¿Qué pasa si es que el presidente, un día el presidente Castillo, imagínate, se le ocurre cerrar el Congreso? Ah, eso quiere decir que el poder del Congreso de hacer leyes va a recaer sobre él. ¿Y qué pasa si el presidente Castillo se le ocurre acabar con el poder judicial? El poder judicial recae en él. ¿Cómo se llama eso? Se llama dictadura, porque el presidente ahora puede hacer lo que se le dé la gana. Hoy en día, como vivimos en un estado de derecho, como vivimos en un poder equilibrado, ¿no? Entonces, se me borró. Entonces, el Estado se equilibra, pues, porque si el presidente quiere hacer algo incorrecto, entonces ahí está el Congreso, el legislativo, que le dice, aguanta, ahí nomás, hasta aquí no llegas. Y si el presidente, por ejemplo, quiere burlarse de la ley, el Poder Judicial lo puede sancionar también, ¿no? Así que, chicos, ese es el equilibrio de poderes. ¿Qué hizo Fujimori? Vamos allá, volvemos al tema. Fujimori quería hacer sus cambios, pero el Congreso no le dejaba. Había mucha oposición en el Congreso. Incluso había críticas por haber capturado a Abimael y por haber matado a varios senderistas. Había críticas en el Congreso, ¿ya? Así que Fujimori dijo, el Congreso me está poniendo muchos obstáculos. Todas las reformas que yo quiero plantear están siendo tiradas abajo por el Congreso. Fujimori lanza el 5 de abril del año 92, mira, ahí está la televisión, su mensaje a la nación. Y dice lo siguiente, su famosa frase, disolver temporalmente el Congreso de la República. Fujimori disolvió el Congreso de la República. Adiós Congreso. ¿Y qué pasó con el poder legislativo? Cayó sobre él. Ahora Fujimori puede crear leyes. ¿Qué más? Fujimori dijo, voy a renovar el sistema judicial. O sea que ahora los anteriores jueces y fiscales van a ser reemplazados. Eso en partes es intervenir en el Poder Judicial. Ah, y el Poder Judicial recae en
parcialmente en Fujimori. Fujimori se convirtió a partir del 5 de abril del 92 en un dictador. Por eso se le llama autogolpe, porque él no sacó a nadie del poder. Él se golpeó a sí mismo y se convirtió en el dictador. ¿Ya? Fujimori contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Rapidito, apenas dio su mensaje, los tanques se plantaron fuera del Congreso. Ya los congresistas no podían hacer nada, pues que se van a pelear contra los militares. Bien, ¿y quién estaba detrás de todo esto, asesorándolo? Vladimiro Montesinos, ¿no? Vladimiro Montesinos, que era pues una mente brillante en temas de maldad, ¿no? En temas de lo oscuro allí, de lo ilegal, de lo ilícito. Vladimiro Montesinos era un genio, pues. Muy bien. Un datito curioso que te quiero dejar aquí es que el 82% de la población peruana apoyó el cierre del Congreso. Todos los que hoy en día se rasgan las vestiduras, ¿no? Diciendo que Fujimori fue el peor de todos, el 82% de los peruanos está de acuerdo con eso. ¿Ya? Avanzamos. Cambio de constitución. Tú sabes que en el gobierno de Fujimori se cambia la constitución, ¿no? Nosotros teníamos la constitución de 1979, que había sido redactada durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, un presidente militar. Pero, después de eso, al darse cuenta Fujimori que la constitución del 79 era muy estatista, muy tirada para la izquierda, ¿no? Fujimori convoca a un congreso constituyente y mira, se toman su tiempo, ahí te dejo la línea del tiempo para que te des cuenta cuántos meses se tomaron para discutir y para redactar la nueva constitución. Y al final le preguntaron a la gente, señores, ¿aceptan esta nueva constitución? El 52% de los peruanos dijo, sí, acepto. El 47% de los peruanos dijo, no, no quiero. O sea que más de la mitad de peruanos estuvo de acuerdo con que se cambie la constitución. Hoy en día quieren cambiarla otra vez, ¿no? Pero se olvidan que más de la mitad de peruanos estuvo de acuerdo. Ahí estás viendo las cifras. Yo no te estoy inventando nada, ahí están las cifras. 52% de peruanos estuvo de acuerdo con cambiar la constitución. Y 82% de peruanos estuvo de acuerdo con el cierre del Congreso. Esta nueva constitución, si bien es cierto, permite y protege a la empresa privada. Permite la existencia de empresas privadas y las protege. ¿Ya? Por eso dicen que es una economía bastante neoliberal, porque defiende mucho la empresa privada. Por ejemplo, con esta nueva constitución han surgido centros educativos privados, ¿no? Colegios privados, clínicas privadas, universidades privadas, varias instituciones privadas, ¿no? Lo cual en cierta medida está bueno, pues. Imagínate que en el Perú solamente existiera salud. ¿Cuánta gente no se hubiera muerto, no? Esperando por una atención. Imagínate que en el Perú no existieran universidades privadas. ¿Cuántos peruanos se quedarían sin estudiar, no? Si no hubieran colegios privados también, habría saturación de los colegios públicos. Entonces, en cierta medida está bueno, pues, este cambio que ha habido, ¿no? ¿Qué más? En la Constitución del 93 se permite la reelección presidencial solamente una vez, ¿ya? Una vez nada más. Una sola vez, pero Fujimori no va a ser caso. A ver, esto lo voy a pasar. Ya lo lees tú. Chicos, en el 95 Fujimori fue reelegido. Más del 50% de la gente apoyaba a Fujimori. Compitió contra Javier Pérez de Cuéllar y le ganó. Javier Pérez de Cuéllar sacó un escueto 21%, mientras que Fujimori sacó el 64%. Imagínate. O sea que Fujimori era sumamente querido por la gente. Ese es mi chino, el que acabó con los terroristas, el que mejoró la economía, el que cambió la constitución. Así decían los peruanos en ese tiempo, ¿no? Pero no sabían lo que se venía todavía. Mira, a esta señorita tú la conoces. Hoy en día ya es señora, ¿no? La famosa Keiko Fujimori. En ese tiempo era primera dama. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué era primera dama? Porque la esposa de Alberto Fujimori, la señora Susana Iguchi, renunció en el año 1994 a ser primera dama. Te cuento rapidito, este es un chisme, ¿ya? Nos vamos a convertir en Magali la Firme por un rato. En el año 92,
la señora Susana Iguchi denunció a Fujimori, denunció a los familiares de Fujimori diciendo que toda la ropa que habían donado de Japón, las ONGs, al final no fueron repartidas entre los peruanos, sino que la familia Fujimori se quedó con esa ropa. Imagínate. Esto armó un escándalo, pues. ¿Cómo es posible que la familia de Fujimori sean delincuentes, que se queden con la ropa de los peruanos? En el año 1994, la señora Susana Iguchi se divorció de Fujimori y lo denunció por haberla torturado. Dijo que Fujimori la había electrocutado. Escándalo, ¿no? En el año 1995, para las elecciones en las que ganó Fujimori, Susana Iguchi se lanzó como congresista. Pero Fujimori invalidó su candidatura y dijo, tú no puedes participar, tú no eres peruano, no participas. Y se quedó mal, pues la señora despechada, ¿no? Y dijo, algún día me vengaré de ti, maldito. Acuérdate de eso, porque más adelante la señora se va a vengar. ¿Ya? Muy bien, avanzamos. Así que a partir de entonces, la primera dama era la señorita, ¿no? En ese tiempo, Keiko Fujimori. Avanzamos. A ver, este segundo gobierno va a tener episodios importantes también. Por ejemplo, la Operación Chavín de Huántar. Un grupo de merretistas, acuérdate, no solamente teníamos a Sendero, sino también al MRTA. Un grupo de merretistas tomó la embajada de Japón, aquí, ¿no? La residencia del embajador de Japón, aquí, donde había un cóctel, estaban reunidos los principales ministros, canciller, y algunos políticos más, ¿no? Personas de peso importantes. Estaban reunidos en la embajada, en la residencia del embajador de Japón. ¿Qué hicieron los terroristas? Se fueron, liderados por Serpa, ¿no? Tomaron la residencia del embajador y tuvieron rehenes, pues. Tuvieron 72 rehenes, chicos. Se pasaron varios meses encerrados con esos rehenes. ¿Qué cosa es lo que pedían los MRTistas? Que liberen de la cárcel a 400 miembros del MRTA. Que los dejen salir para que los MRTistas liberen a los rehenes. Obviamente el Estado peruano no iba a hacer esto, ¿no? De a poquitos los emerretistas iban soltando, por ejemplo, a las señoras mayores de edad, las personas enfermas, pero se habían quedado todavía con los personajes importantes, ¿no? Aquí está, mira, la residencia del embajador de Japón. Así que el ejército peruano debía de planificar de alguna forma una operación de rescate. A esa operación se le conoció como la Operación Chavín de Huántar. Operación Chavín de Huántar. ¿Por qué? Porque recuerda, la cultura chavín del Perú prehispánico, del Perú preinca, se caracterizó, entre otras cosas, por la construcción de túneles subterráneos, ¿no? El templo de Chavín de Huántar, que tiene canales subterráneos que conducen al monolito de la Estela de Raimón, ¿ya? Al lanzón monolítico. Entonces, en honor a eso, en honor a esos canales subterráneos, se bautiza esta operación como Chavín de Huántar, porque también se cavaron túneles subterráneos. Bien. Esta operación fue un éxito, fue aplaudida en muchos países del mundo, porque de la gran cantidad de rehenes que existían, solamente murió uno. Acá está, mira, solamente murió un rehén. Y está bien, pues, de repente tú pensarás que no, pero está bien. O sea, de 72 rehenes que muera uno, está bien, es un éxito. Murió Carlos Giusti por un disparo en la pierna, ¿no? Eso le provocó una hemorragia que al final lo mató. 2 comandos murieron del ejército, 2 valientes. Juan Valer y Raúl Jiménez, 2 comandos del ejército que murieron, también por impactos de bala, ¿no? Y 14 terroristas, los 14 merretistas que habían tomado la embajada, ellos se murieron también, ¿ya? Así que fueron en total, ¿cuántos? Fueron en total 17 muertos, ¿no? Avanzamos. Otro, la guerra del Cenepa, rapidito. Ecuador y el Perú han tenido disputas por el territorio desde que Ecuador se independizó, ¿no? Desde que Ecuador se independizó en el año 1831, ha tenido problemas con el Perú. ¿Cuándo se resolvieron estos problemas? En el año 1995, ¿ya? Bueno, no, en el año 1998, porque en el 95 estalló el conflicto, que duró 3 años hasta el 98, y en el 98 se firma la Paz de Brasilia. Acá está, mira. La Paz de Brasilia del año 1998. El presidente Fujimori viajó en persona del Perú a Ecuador
para entrevistarse con el presidente, algo que nunca se había hecho, ¿no? Consiguieron poner paños fríos, se metió Brasil también para conversar con el Perú y Ecuador, y al final los dos países se pusieron de acuerdo, pues. Ecuador adquiere, ¿qué cosa? 1 kilómetro dentro del territorio peruano, territorio de Tehuinza, y también tiene permiso para navegar por el río Marañón. El Perú, ¿qué cosa obtiene? La soberanía de su territorio, ¿no? Al Perú no le quitan territorio, ¿ya? Así que de esa manera se resolvió, pues. Y ese fue el último conflicto que hemos tenido con Ecuador. Después de ese episodio de la guerra del Cenepa, ya no, nada, nada más. Esto lo voy a pasar también porque, bueno, de más está decirles, ¿no? Que la cultura en la época de Fujimori, pues, se vino abajo mucho, se degradó muchísimo. Fujimori utilizaba los diarios chicha para atacar a sus enemigos. Por ejemplo, al alcalde Andrade, ¿no? El alcalde Alberto Andrade de Lima era insultado constantemente en los diarios chicha. Estos diarios tenían la peculiaridad de tener portadas coloridas, titulares bastante soeces, ¿no? Indiscretos. Por ejemplo, El Mañanero, así se llamaba este diario. El Chato. Este de acá es El Tío. Por ahí había otro que se llamaba El Chino también, ¿no? Diarios, pues, vulgares. Diarios que utilizaban la comidilla, el chisme, los ataques indirectos, ¿no? O sea, diarios para la gente, pues, que, que realmente quería divertirse, que no quería informarse, que solo quería divertirse. Bueno, pues, acá, por ejemplo, le dicen al alcalde Andrade, mira, Andrade reconoce ser marrano, pero no chabón como Castañeda Los. O sea, lo están atacando directamente, le están llamando chancho, marrano, y le están llamando, pero no chabón. Acá dice, falló el golpe a Fuji, siempre, ¿no? Metiéndole miedo a la gente, que los opositores de Fujimori querían darle golpe de Estado. Mentira, nunca había pasado eso. Abimael Guzmán maleaba a las niñas. Ya empezaban a difamar también al terrorista, ¿no? Nunca había pasado eso, pero ya los diarios estaban hablando. Otro, mira, cómo le reventaban cohetes a Fujimori. Apoyo total le dio el pueblo a Fujimori. Viva el presidente. Gringa jugadora besa Toledo, solo para las fotos. Ahí criticando a Alejandro Toledo y su esposa Elian Carp, ¿no? Así que Fujimori se valió bastante de los diarios chicha para atacar a sus enemigos. Bien, a ver chicos, rapidito porque ya me quedé sin tiempo. Fujimori se reelige por tercera vez. Por tercera vez Fujimori se reelige. Profe, pero usted dijo que la Constitución solamente podía reelegirse una vez. ¿Por qué ahora me dice que Fujimori va a ser reelegido 2 veces? Fujimori era vivo, pues. Fujimori dijo, voy a sacar una ley llamada la Ley de la Interpretación Auténtica, que dice que yo puedo ser reelegido 2 veces. Sí, pero a partir de mi segundo gobierno, porque recuerda que cuando yo fui elegido la primera vez, la Constitución era otra. Así que legalmente hablando, este sería mi primer gobierno, el del 95 al 2000. Así que yo puedo ser reelegido por segunda vez, del 2000 al 2005, dijo. Así que chicos, esto va a generar una ola de protestas. Pues. La marcha de los 4 suyos, la protesta nacional de todos los rincones del país vinieron acá a Lima y marcharon, ¿no? 3 días seguidos, el 26, 27 y 28 de julio del año 2000. ¿Quién va a liderar la marcha de los 4 suyos? Este señor de acá, Alejandro Toledo, ¿no? El que había perdido las elecciones contra Fujimori. Pues. Lo acusaban de fraude, ¿ya? Y chicos, llega el episodio de los Vladivideos. ¿Te acuerdas de esta señora de acá? La que dijo, me voy a vengar de ti, maldito. Ahora se vengó. La señora Susana Iguchi, junto a Poppy Olivera, lanzan una serie de videos en VHS. Este es un formato que hoy en día ya no existe, pero que antes, en la época de sus papás, de sus abuelos, existió, ¿no? La cinta de VHS. Antes se grababa ahí, no se grababa en disco, se grababa en esa especie de cassette. ¿Había grabado quién? El mismo Vladimiro Montesinos se había grabado, dándole dinero a los congresistas. Porque una vez que Fujimori disolvió el Congreso, se creó otro Congreso. Y para ganarte el favor de los congresistas, para controlar el Congreso, mira, Vladimiro Montesinos le pagaba a los congresistas. Alex Curi le dio su fajo de billetes y le dijo,
Ahora vas a abandonar tu partido político y te vas a unir al partido del presidente. Y Curi aceptó. ¿Qué más? Vladimiro Montesinos le pagaba, mira, a los generales de la policía. Vladimiro Montesinos le daba plata a las conductoras de televisión para que hablaran bien del presidente. Mira todos estos ladrillos de Vladimiro Montesinos, que eran fajos de dinero, ¿no? Una gran cantidad de plata. Fujimori dijo, yo a este señor no lo conozco, este señor actuó solo, así que lo voy a perseguir. Y Fujimori armó su show, pues. Supuestamente Fujimori estaba persiguiendo a Montesinos con la policía, ¿no? Montesinos ya se había fugado del país. Fujimori dijo, voy a convocar inmediatamente a nuevas elecciones, ¿ya? Pero espérenme un ratito que me voy a ir a Brunei, que tengo una conferencia. Fujimori se fue el 13 de noviembre a Brunei. Y no volvió, no volvía, ¿eh? Pasó un día, 2 días, no volvía. El día 19 de noviembre, una semana después, Fujimori renuncia por fax a la presidencia del Perú. O sea que se había fugado del país porque estaba embarrado hasta el cuello de todo este asunto, ¿no? El Congreso de la República no aceptó la renuncia de Fujimori y lo destituyó por incapacidad moral. Así como a Vizcarra, a Fujimori también lo destituyeron por incapacidad moral. Lo sacaron del poder. ¿Y quién asumió el gobierno? Valentín Paniagua. En Locumba se habían levantado los hermanos Humala, ¿no? Antauro y Ollanta se habían levantado, pero muchos dicen que esto fue una cortina de humo para que Vladimiro se fugue. Vladimiro se fue en el bote Carisma, ¿no? En el velero Carisma. Estaba olvidando el nombre. Vladimiro Montesinos se fugó a Venezuela en el velero Carisma. Muy bien, vamos a hacer un balance final y con esto sí cierro la clase, ¿ya? Cosas buenas y malas del gobierno de Fujimori. Mira, la hiperinflación, que era del 7.600%, bajó al 2%. Eso no lo estoy inventando, eso es cierto, bajó. El PBI, o sea, el Producto Bruto Interno del Perú, era de 158.000 millones cuando entró Fujimori. Cuando se fue, de 760.000 millones. O sea que la producción interna del Perú aumentó muchísimo. ¿Mm? Muchísimo. La pobreza, cuando llegó Fujimori, era del 54%, cuando se fue, del 20%. Eso no lo estoy inventando, no es que yo sea un fujitrol. Eso está. Busca. Te animo a que busques. Si no me crees a mí, busca. La pobreza extrema, del 18% bajó al 2%. La deuda externa disminuyó en 8.000 millones de dólares. Esas son las cosas buenas que hizo Fujimori, en el aspecto económico. Tuvimos el crecimiento más alto del mundo entre los años 94 y 95. Entre las cosas no tan buenas, privatizó las empresas públicas, pues. Claro que todas tenían enormes deudas, ¿no? Pero de todas maneras, el Perú perdió bastante, pues, ¿no? Casi todas las empresas ahora le pertenecían a los extranjeros y no tanto a los peruanos. Un punto malo, la corrupción política y la degradación moral en todos los estamentos. Hubo una degradación horrible de la cultura, de la moral, de la política en el gobierno de Fujimori. ¿Ya? Eso sí es innegable. Eso sí es innegable. Ha sido uno de los presidentes más corruptos del mundo, de la historia. Creo que el séptimo presidente más corrupto de toda la historia de la humanidad. Otro, violación de derechos humanos. Sí, pues, con el asesinato, ¿no? De algunos estudiantes, de algunos civiles inocentes y demás. Y también el nacimiento del antifujimorismo, porque la gente va a odiar tanto a Fujimori que va a elegir a cualquiera que no tenga el apellido Fujimori. Muchos dicen, si Keiko pasaba segunda vuelta contra un, no sé, contra un mono del circo, ganaba el mono del circo, por el antifujimorismo, ¿no? Porque la gente odia a Fujimori, lo odia, ¿ya? Y han volcado ese odio también en Keiko, ¿no? Bueno, pues, cositas de la historia del Perú. Muy bien, chicos, ahora sí nos vamos con las preguntas rápidamente, ¿ya? A ver, pregunta número 1. La aparición de agrupaciones políticas en las elecciones del 90, ¿por qué se produjo? ¿Te acuerdas?
¿Por qué se produjo, chicos? A ver, ¿qué me dicen por el chat? Exacto, muy bien, Pérez. Por la crisis de los partidos tradicionales. Número 2, Fujimori en las elecciones de 1990. ¿Con qué partido político se presentó? ¿Ah? Con la B. Cambio 90, ¿no? La E, la alternativa E, muy bien. La número 3, los partidos que pasaron a segunda vuelta. Uy, se me está acabando la batería. Los partidos que pasaron a segunda vuelta. En las elecciones del 90. La D, profe. Claro, Fredemo de Vargas D. Llosa. No, sería la D, ¿no? Fredemo de Vargas Llosa y cambio 90 de Fujimori. Número 4, ¿quién creó el Grupo Libertad? Cuando Alan García dijo... Mario Vargas Llosa, profe. Exacto, muy bien. Mario Vargas Llosa. Número 5. Mario Vargas Llosa, en la campaña de 1990, propuso un modelo económico. ¿De qué tipo? La E, profe. No, comunista Vargas Llosa, no. Socialista, socialista. No, tampoco. Vargas Llosa estaba en contra del socialismo. Ah, entonces Pasé, la C, la C. Mm, mm. Comunista, comunista, profe. No, pero comunista, socialista es lo mismo. Ya lo adivinamos. Ya me están champeando. Es neoliberal. Ah, Neoliberal. ¿Neoliberal qué cosa ¿qué? es? Que está a favor de la empresa privada, ¿no? Que está a favor del libre mercado. Eso es neoliberal. Número 6. Fujimori fue catalogado de candidato outsider. ¿Por qué, no? Si te lo dije, ¿ah? ¿Qué cosa es un outsider en el Perú? La B, profe. No, Fujimori no cometió fraude, ¿no? Bueno, por lo menos en las ¿Cuál elecciones fue? del 90, no. La A. No, ¿aplicó el Fujishock? No. Fujimori dijo que no iba a aplicar el Fujishock. Un outsider es alguien que no tiene pasado político, ¿no? Ah, lo que pasa es que aquí la Ah, la C. alternativa, La C. aquí la alternativa está mala, ¿no? Se consideró un candidato sin un historial, sin pasado político, ¿no? Ah, aquí están malas las alternativas en la 6. Acuérdate que un outsider era un candidato que no tenía experiencia política. Número 7. ¿Te acuerdas el ministro de Economía, cómo se llamaba? ¿Cómo se apellidaba el ministro de Economía que había dicho que Dios nos ayude, ¿no? El que anunció las medidas del Fujishock. Juan Carlos Hurtado Miller, ¿no? Ahí está, Hurtado Miller. A ver, número 8. Ante los obstáculos del Parlamento, o sea que el Congreso no le dejaba trabajar a Fujimori, ¿no? ¿Qué decidieron ellos dos, Fujimori y Montesinos? ¿Qué decidieron hacer? La A, profe. Promulgar una nueva constitución. Pero antes de promulgar la Constitución hicieron algo, el famoso golpe. ¿Qué cosa fue? El golpe del Tribunal Constitucional, pe. O no, algo así, creo que no. Acuérdate, Fujimori dijo disolver. Disolver el Ah, Congreso. Claro, disolver el Congreso de la República. Número 9. A inicios de su gobierno, Fujimori, con el apoyo de Montesinos, ¿qué hizo? Ah? Con la plata. Compró congresistas, ¿sí o no? Con eso logró ¿qué cosa?
La crisis económica. Cuando tú compras congresistas, ¿qué logras? ah, líneas editoriales, Controlar el legislativo. Acuérdate, el poder legislativo es el poder del Congreso. Y si tú compras congresistas, estás controlando el Congreso, pues. Número 10. Ya, este fue el plan verde. Este fue el plan verde. Esta pregunta es muy rebuscada, pero fue el plan verde, ese plan de refinanciamiento de la deuda de Fujimori. Número 11. La guerra con Ecuador terminó con qué? con el acta de Brasilia, profe. Claro. Número 12. La captura de Abimael se produjo ¿cuándo? Ajá, como me dijo Pérez, 12 la B, ¿no? Durante el primer gobierno de Fujimori, en el año 92, se captura a Abimael Guzmán. 13. La reelección presidencial fue estipulada. ¿Por qué? Permitía la reelección presidencial una vez. La Constitución del 93. En las elecciones de 1995, Fujimori venció ¿a quién? ¿Te acuerdas? No sé si Ven, es Belaúnde Terry o Alan García, profe. acá está, mira. Creo. ¿A quién venció? A Javier Pérez de Cuellar, ¿no? ¿Ah? 15. El grupo Colina, ¿qué fue? La C, profe. Exacto, un grupo paramilitar, ¿no? Que tenía respaldo del presidente. Muy bien. Número 16. El Fujishock, no me falles, por favor. El alza de los precios también, profe. Claro, sí, sí. Pero el alza de los precios fue una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? La eliminación de los suicidios también. La eliminación de los subsidios, ¿no? Exacto. Cuando Fujimori acabó con los subsidios, los precios se dispararon. Entonces la respuesta sería la D. Acabar con los subsidios, eliminar los subsidios. Muy bien. 17. Fujimori renunció a la presidencia por fax desde Japón, pero el Congreso no aceptó su renuncia y lo vacó. ¿Por qué? ¿Ah? La B, profe, la B. No hay otro, hay otro. ¿Ya sé? Exacto, la C, incapacidad moral. Muy bien. Eso sería todo, muchachos. Repasen, por favor. Nos vemos el próximo. ¿Qué día estamos? Viernes. El próximo viernes. Cuídense, chao.